Les invito a que podamos en este día poder orar a nuestro Dios y pedir la bendición de Él en este día y que Él pueda también derramar esta sabiduría sobre cada uno de nosotros. Ahí donde se encuentra, les invito a inclinar su rostro y a estar orando a nuestro Dios. Bendito y soberano Padre, amado Dios, muchas gracias te damos por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por estar con nosotros en cada momento, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas dirigir la clase de hoy, Señor, que puedas darnos sabiduría para comprender tu palabra, Señor, y todo lo que tú tienes preparado para nosotros y nuestros ministerios, Padre. Te pido que tu dirección pueda estar sobre nosotros, Señor, y que te puedas quedar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no sé si lograron ver la clase que se estuvo subiendo el viernes o sábado, y tiene que ver un poco con todo lo que tiene que ver con el triángulo de liderazgo, todo lo que veníamos hablando, ¿no? De que el centro es Dios, es la palabra, y sus características son los lados, donde son iguales, donde se complementan. Tenía como base lo espiritual, ese llamado que viene de Dios. Otro lado tenía que ver con liderazgo servidor, el modelo que Jesús nos va dejando, el modelo que Él nos enseña, que es servir, vinimos a servir. Y la otra base, el otro lado, tiene que ver con el liderazgo transformacional. Eso fue lo último que estuvimos charlando. Y hoy vamos a hablar acerca del liderazgo visionario, acerca de qué es la visión y por qué la visión es tan importante para que mi liderazgo sea efectivo, para que realmente ese llamado que Dios me hizo pueda concretarse, pueda ir avanzando y creciendo y llegando a esa meta deseada. Así que vamos a charlar de eso en la clase de hoy. Voy a estar compartiendo las presentaciones. Muy bien, perdón. A ver, ahí. El nacimiento de la visión. Hoy vamos a charlar sobre esto. ¿Por qué es tan importante que esa visión nazca? Que esa visión vaya creciendo, que vaya germinando, así como una planta va creciendo, va germinando, va produciendo frutos en distintos momentos. Así tiene que ser la visión en nuestra vida. Y vamos a ver la forma de ir conociendo cuál es la visión de Dios para tu vida, para mi vida. Vamos a analizar un poco todas estas cuestiones. ¿Cómo sé que eso que Dios, que, cómo sé si realmente eso es lo que Dios me está pidiendo que haga o no? Son preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo en esta clase. Bueno, recordemos el valor que ya veníamos leyéndolo en la clase anterior. Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, que es lo que vamos a hablar hoy, establecer metas, movilizar al cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar las naciones para Cristo. Y cuando hablamos de visión, nos viene esta frase que nos dice, el mundo de una persona ciega está sujeta por el límite de su tacto. El mundo de una persona ignorante está limitado por su conocimiento. El de una gran persona está limitado por su visión. Una persona ciega se limita al tacto, a lo que puede tocar, sentir. Es ahí donde, en ese ámbito donde se va a mover. Lo mismo pasa con una persona ignorante. Solo se va a mover en el ámbito de lo que él sabe hacer o de lo que él conoce o del tema que conoce. No se va a atrever a ir más allá, porque ese es su ámbito, ahí se va a sentir seguro y en eso lo limita y es ahí donde se va a mover. Pero el de una gran persona está limitada por su visión. Y esto es importante. Según la visión o según cómo nosotros veamos la visión que Dios nos entrega, va a ser las posibilidades de movernos que tenemos. Un ejemplo, si yo la visión que Dios me pide o el llamado que Dios me hace, lo veo como algo insignificante, como algo muy pequeño, como algo incapaz de lograr, entonces me voy a limitar
por ese no puedo, no soy capaz, busca otro. Me voy a ir limitando con estas respuestas que puedo dar ante esa visión. Ahora, si yo realmente digo, sí, Señor, usame, me voy a dejar usar, sé que vos vas a ir conmigo, sé que me vas a acompañar, sé que no es por mi fuerza, no es por mis conocimientos, sino que tú me vas a dar todo lo necesario. Cuando tenemos esa confianza en Dios, nuestra visión va a ser más amplia. Vamos a poder movernos y vamos a poder avanzar más. Por eso es tan importante que analicemos cómo estamos viendo nuestra visión. Si lo estamos viendo como algo imposible de lograr, como algo o algo insignificante, algo que no significa nada para mí, sé que Dios me está llamando, pero lo ignoro, o si realmente lo tomo en serio y lo veo como algo importante, como una prioridad en mi vida y se lo dejo en la mano de Dios para que Él dirija. Dependiendo cómo miremos nuestra visión, nuestro llamado, va a ser cómo nos movamos o cuán limitados, perdón, estemos en movernos. Es una fotografía del futuro que produce pasión. Esta definición me gusta mucho porque es muy clara. Es una fotografía del futuro. La visión es ese, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Hacia dónde quiere Dios que yo vaya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Moisés? Él le decía a Moisés que tenía que ir a Egipto a liberar al pueblo, hablar con el faraón para que libere al pueblo de Israel de la esclavitud. Le había entregado, esa era la visión, una imagen de lo que tenía que hacer en el futuro. Un futuro cercano, un futuro más lejano puede ser, pero es la imagen de lo que tenemos que hacer. Esa es la definición más acertada por ahí que hay de visión. Recuerden siempre, visión es una fotografía del futuro que produce pasión, va a producir algo en mí, algo va a cambiar en mí y voy a querer hacer todo lo que está a mi alcance para que esa fotografía se haga una realidad en mi vida, para que realmente pueda concretar, pueda llegar a eso. Y para eso necesito ese combustible que se llama pasión. Visión para el ministerio es una clara imagen mental de un futuro preferible impartido por Dios, siempre viene de Dios. Recuerden que el llamado de Moisés vino ¿de quién? De Dios. Dios lo llamó para ese fin, para esa tarea. El Señor es el que nos llama. Impartido por Dios, a sus siervos escogidos, el Señor sabe a quién escoger para cada tarea. Basado en un acertado entendimiento de Dios. Ese siervo va a entender quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una intimidad, volvemos a lo del inicio, tiene una intimidad con Dios, entonces va a poder comprender. Basado en un acertado entendimiento de sí mismo, comprende que quizás sí Dios me está llamando, entiende que Dios me está llamando para esto, para aquello, sabe cuáles son sus limitaciones, sabe que quizás no es lo suficientemente sabio o no tiene lo suficiente habilidad para hacerlo, pero confía que Dios lo va a preparar, lo va a instruir, lo va a guiar. Y basado en un acertado entendimiento de las circunstancias. Es muy importante que siempre entendamos esto. La visión no va a venir de otro lado, va a venir de Dios. Dios a veces puede usar a personas para que nos digan, sí, me parece que es acertado lo que Dios te está llamando a hacer, para que nos confirmen esa visión que tenemos. Pero siempre tiene que venir de Dios, no tiene que venir de nuestras propias ideas o de nuestro yo, sino que tiene que venir de Dios. Para eso necesitamos orar mucho a Dios, para que realmente Él nos confirme si eso que tenemos pensado hacer realmente es lo que Él quiere que hagamos. Esta definición también me gusta mucho. Visión es como el ojo del águila. El águila es un pájaro muy astuto. Él puede volar, tiene una visión espectacular. Puede volar a muchos metros de altura y ver con exactitud a su presa. Él puede ir y cazar a su presa porque la observa, porque tiene buena visión, sabe hacia dónde mirar.
hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse, está atento, sabe qué tiene que lograr, hacia dónde se dirige. Y nosotros tenemos que ser como ese ojo de águila, saber hacia dónde tengo que volar, hacia dónde tengo que ir, hacia dónde el Señor me está llamando. Tener tener esos ojos, ¿no? Que realmente ven más allá, ven esa fotografía del futuro, como decía la primera definición. Tenemos que mirar con los ojos de Dios. ¿Qué Dios espera que haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta tarea, en este tema? Y también visiones como una lupa. ¿Qué hace la lupa? Acerca, enfoca, nos permite ver con mayor claridad, ver de forma más exacta, más profunda. Todo eso hace una lupa. Nos hace ver bien los detalles y nosotros tenemos que ser como una lupa cuando hablamos de visión. La visión nos ayuda a enfocar, nos ayuda a ver con claridad, nos ayuda a saber hacia dónde, qué es lo que quiere el Señor. La visión nos va a ayudar a enfocar y decir, bueno, este es el propósito, esto es lo que tenemos que hacer para lograr ese propósito. Nos da dirección, enfoque. Y también la visión es como la ribera de un río. La ribera de un río lo que hace es orientar el caudal del agua. Lo guía, lo lleva hacia un cierto destino, para que no se desborde. Si no hubiera riberas, iba a estar todo inundado. Y un líder que no tiene visión es como un río sin riberas. Se inunda. Puede tener muchísimas ideas, muchísimas cosas, ganas de hacer distintos proyectos, pero si no hay una visión hacia dónde apuntar todo eso, se va a desbordar como un río sin riberas. Por eso es tan importante la visión, porque nos da orientación. Algunos beneficios de la visión son clarifica el propósito, nos dice qué hacer, como dijimos hoy, establece prioridades claras, qué debo hacer primero, qué debo hacer después para alcanzar eso. Establece estándares de excelencia, buscar lo mejor. Sé que Dios me está llamando y tengo que dar lo mejor de mí. Tengo que dedicar más tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, dar lo mejor porque es para Dios lo que estamos haciendo. Entonces, requiere una excelencia de nuestra parte. Inspira expectativas. Esta parte de la visión también va a ayudar a motivar. Motiva el compromiso, también nos dice, e inspira expectativas. ¿Qué podemos lograr? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otras ideas se te ocurre para alcanzar esa visión? Va a inspirar a otros y va a motivar al compromiso. Cuando nosotros sabemos explicar el propósito, la visión, hacia dónde vamos con claridad, vamos a motivar al compromiso. Personas se van a querer involucrar para alcanzar ese fin. Maximiza la productividad. Es interesante porque cuando hablamos de visión, también tenemos que entender que no solo lo que vamos a hacer o todas las metas y todo lo que vamos a establecer para alcanzar esa visión, no solo va a impactar nuestra generación, sino que va a impactar más allá. A las generaciones venideras también va a impactar eso que estamos haciendo ahora. Y por eso es importante maximizar la productividad, ir más allá, hacer algo más. Expande el horizonte, nos dice. Atrevernos a hacer algo más. Estimula la pasión. La pasión es algo contagioso. Cuando yo realmente estoy seguro que este es el llamado que Dios me está haciendo, se va a prender ese fuego dentro de nosotros y vamos a querer hacerlo. Y ese fuego va a contagiar a otros y a otros. Nos va a servir de estímulo. Provee enfoque para alcanzar el máximo potencial. Cuando nosotros enfocamos en qué queremos lograr, cuando el pueblo sabe qué es hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a lograr, vamos a alcanzar el máximo potencial. Vamos a poder potenciar a otros para que también desarrollen sus dones, sus habilidades, con este fin.
incluso para que también ellos puedan despertar el llamado de Dios en sus vidas. Ven que hay varios beneficios cuando tenemos bien claro cuál es la visión de Dios para nosotros. Me gusta mucho este proverbio 29:18 que dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y lo dice la palabra, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cuando como líderes no sabemos para dónde ir, nuestros hermanos tampoco van a saber para dónde ir. Cada uno va a tomar su propio destino, su propia carrera, su propio lugar, su propia dirección. Cada uno se va a ir por donde quiera. Pero ahora, si realmente hay una visión clara de hacia dónde guiar al pueblo, va a ser más sencillo, va a ser más fácil. Los hermanos van a entender y van a saber hacia dónde ir. Recuerden siempre este proverbio. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Qué pasa? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las ovejas cuando no está el pastor que las guía? Cuando no está el pastor que las guía de nuevo al rebaño, que las lleva a los pastos seguros, que las orienta hacia dónde ir. Si no está el pastor, la oveja se extravía. Si nosotros como líderes no sabemos hacia dónde guiar el ministerio que estoy liderando o la tarea que estoy liderando, y vamos a ir para cualquier lado. Y los que están involucrados en esa tarea o en ese ministerio también van a decidir ir para cualquier lado, porque no hay un enfoque, no hay un propósito claro de qué tenemos que hacer. Por eso a la hora de proyectar siempre se nos pide un objetivo, un propósito, qué vamos a lograr, qué se espera alcanzar. Y el ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo la visión puede nacer en la persona dada por Dios, cómo se puede concretar, es la vida de Nehemías. Es una situación que enfrentó Nehemías. Era un hombre con visión y supo bien cómo desarrollar esa visión en su llamado. Vamos a ver un poquito el ejemplo que nos deja este hombre. Bueno, un poco del contexto, perdón. La situación histórica que se vivía en ese momento era en el 586 a.C. El rey Nabucodonosor invade Jerusalén, todo lo que tiene que ver con el exilio y toda esta parte. La casa de Dios, ¿qué pasaba? La casa de Dios estaba quemada, todo lo que era el templo estaba destruido, los muros derribados, edificios fortificados quemados, artículos de valor destruidos, el tesoro nacional robado. ¿Qué pasaba con Jerusalén? Estaba en ruinas. Quedaba poco y nada de la ciudad, podríamos decir. Era una situación histórica bastante dura la que estaba pasando el pueblo. Los judíos regresan a Jerusalén, lo hacen en 3 olas. La primera, bueno, con Zorobabel, donde reedificó la casa de Dios, el templo del 70 años después. Esdras restauró la adoración, toda la parte de la adoración, 80 años después. Y Nehemías reedificó los muros de Jerusalén, 13 años después. Es ahí donde algunos comienzan a volver. Seguro los que dieron la parte de historia, creo que ya lo habrán tocado un poquito, si no más adelante lo van a profundizar bien esta parte. Pero veamos qué pasó con Nehemías en toda esta situación que estaba viviendo. 6 pasos para encontrar la visión de Dios para tu vida. Lo primero, el líder ve la necesidad. En ese entonces, Nehemías era el copero del rey. Él estaba a cargo de servir el vino al rey. Era un trabajo bastante que requería una amplia confianza de parte del rey. ¿Por qué? Nehemías probaba el vino para ver si el vino no estaba envenenado y luego se lo servía al rey. El copero era alguien que tenía que transmitir gozo, alegría. Era alguien que tenía que estar dispuesto a servir en todo tiempo. Y este era el trabajo que tenía Nehemías en ese entonces. Y vamos a leer Nehemías 1. Si quieren leer la historia entera, se la recomiendo, está muy linda. Nehemías 1, su verso 1 al 3 dice: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa,
Llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué decíamos antes? El líder ve la necesidad. Nehemías pregunta: ¿qué pasa? ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué pasó con los que se libraron del destierro? ¿Qué pasó con todos estos hermanos nuestros? Y la respuesta es: están pasando calamidad y humillación, porque ¿qué pasaba con Jerusalén? Seguía derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías en ese momento ve la necesidad del pueblo, observa, ya está entendiendo qué está pasando con su pueblo. Primero ve la necesidad. Luego, ¿qué pasa? El líder siente la necesidad de otros y se vuelve su necesidad. Cuando nosotros como líderes sentimos que hay una necesidad, la vemos, la sentimos, y esa necesidad se vuelve a nosotros, es como que ahora es mi necesidad, la hago mía, es ahí donde comienza a germinar, a crecer, se sembró, por así decirlo, esa semillita en nosotros, esa visión está sembrada en nosotros. Ahí es donde comienza. Al escuchar esto me senté a llorar, dice Nehemías. Cuando escuchó eso se sentó a llorar. Algo dentro de él se conmovió. Esa necesidad tocó su corazón y ahora se volvió su necesidad. Lo conmovió. ¿Qué situación te conmueve a vos? ¿Qué necesidad te está tocando tu corazón? ¿Qué necesidad de otros se está volviendo tu necesidad? Son preguntas que tenemos que hacernos para identificar cuál es la visión de Dios para nosotros. Líderes visionarios están dispuestos a intencionalmente abrir sus corazones y sentir el dolor personalmente. Nehemías lloró. En ese momento él abrió su corazón y sintió el dolor y todo lo que estaba atravesando su pueblo. Era como si él estuviera en ese lugar y estuviera enfrentando toda esa situación. Así lo sintió Nehemías. Si hay una necesidad que hoy te está haciendo sentir así, posiblemente tiene que ver con el llamado que Dios te está haciendo. ¿Qué necesidad te conmueve? El líder se pega a la necesidad. Así como la plasticola hace que la hoja se pegue, lo mismo hace Dios con la necesidad. Él pega esa necesidad en nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice Nehemías 1:4. Hice duelo por algunos días. Hice duelo por algunos días. Y ya tanto el dolor, tanto esa tristeza que conmovió a Nehemías, que él hizo duelo por algunos días. Y en esos días, ¿qué hizo Dios? Pegó esa necesidad a su corazón. No es que pasaron estos días y bueno, sigo con mi vida, sigo siendo copero del rey y bueno, no, ya no pasó nada. Sino que cuando Dios pega esa necesidad a nuestro corazón, aunque pasen meses, algo dentro de nosotros nos sigue haciendo recordar esa necesidad. Nos sigue diciendo qué podés hacer. Te sigue recordando esa situación. Es porque Dios pegó esa necesidad en tu corazón y porque te está llamando a hacer algo al respecto. Entonces, hizo duelo por algunos días, pero la necesidad se pegó a él. Estaba ahí adentro de él. Dios liga al siervo escogido a la necesidad. Si hoy estás pensando en alguna necesidad y pasan los días y seguís pensando y te sigue conmoviendo y sigue y no podés quitarla de tu mente, de tu corazón, es porque Dios ha pegado esa necesidad a ti y porque quiere que tú hagas algo al respecto.
Así como quería que Nehemías se ponga en marcha y empiece a hacer algo al respecto por lo que estaban pasando sus hermanos. Lo mismo sucede con el llamado que el Señor te hace a ti y que me hace a mí. Tiene que ver con una necesidad que está pegada a nosotros. El líder siente carga por la necesidad. Es lo que hablábamos. Nehemías 1:4. Ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías sentía esa carga. Es como ponerle una mochila pesada y si no hacemos nada para quitarnos, vamos a ir llevando esa mochila pesada. Se volvió una carga. Algo tengo que hacer para aliviar esa carga, para aliviar ese pesar que estoy sintiendo. Ayunó, oró y esa carga estaba ahí. Es ahí donde comenzamos a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo me libero de esa carga, por decirlo de alguna forma, de esa necesidad que me está consumiendo? Pasan los días y tú sigues pensando en eso, sigues orando por eso, incluso ayunas por eso, pero esa mochila sigue ahí. Sigues pensando de que hay algo que tienes que hacer. No hay forma de quitarte ese pensamiento de esa necesidad que está sucediendo. Es porque Dios te está llamando para eso. Pesadas cargas generan grandes visiones. Pesadas cargas. La visión no es algo sencillo, algo fácil que decís, bueno, Dios me llamó para esto y ya está, voy y lo hago. No, representa un sacrificio de nuestra parte. Representa pasar por esto que estaba pasando Nehemías. Provee pasión para la visión. Pesadas cargas proveen pasión para la visión. Aunque no lo crean, esa carga que estamos llevando, de esa necesidad que estamos sintiendo, que se pegó a nosotros, nos va a proveer una pasión. Esa pasión tiene que ver con el ¿qué hago? ¿Qué paso doy primero? Y yo creo que en este momento Nehemías ya empezó a pensar en esto. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo alivio esto que estoy sintiendo? Y la pregunta que quiero hacerle, ¿tienes un sentir claro de Dios de cuál es la tarea específica que has sido llamado a cumplir? ¿Ya sabes cuál es la tarea que Dios te está llamando a cumplir? A menudo nos pasa que hacemos muchas cosas. Estamos involucrados en muchas áreas, en muchos ministerios, y está buenísimo que podamos hacer muchas cosas. Pero siempre tenemos que tener en claro de que Dios nos llama para una tarea específica. Más allá de todo lo que podamos estar sirviendo, Él nos llama para una tarea específica. Esa tarea específica nos las entrega el Señor, Él nos dice, Él nos va mostrando y comienza al sentir esta necesidad, al ver y sentir esta necesidad. Una necesidad que están pasando los niños quizás, te conmueve. Una necesidad que están pasando las hermanas quizás comienza a conmoverte y se empieza a pegar a vos. Una necesidad que está sucediendo en tu barrio, en tu ciudad, en la iglesia, con los abuelos. Tienes que pensar a ver cuál es esa necesidad que está ahí en mi mente, que es una necesidad que tiene otros, pero está tan presente en mí que yo ya la hice mía. La hice mía cuando digo, hay algo hay que hacer, algo hay que hacer al respecto. Algo hay que hacer con esas personas que están en la calle. Algo hay que hacer con aquel que es adicto. Algo hay que hacer con los niños de la iglesia. Algo hay que hacer. Y pasan los días y yo sigo con ese pensamiento. Tiene que ver un poco con eso. Y nos tenemos que preguntar, ¿tienes un sentir claro de Dios? ¿De cuál es la tarea específica que has sido llamado a cumplir? Es una pregunta bastante difícil para hacernos, pero muy, muy necesaria. Quiero invitarte a que hoy durante el día o luego de ver la clase, que te tomes un tiempo y que la escribas. Que escribas una corta frase donde digas,
La tarea específica que he sido llamado a cumplir es esto, esto. Que puedan identificar. Y si no, y si queda hasta ahí y no saben qué poner, si queda en la tarea específica que he sido llamada a cumplir es, y no saben qué poner al lado, oren a Dios. Oremos al Señor para que Él nos vaya mostrando, para que nos haga sentir esa necesidad de otro y para que pegue esa necesidad a nuestros corazones, para que ese llamado comience a germinar en nosotros, a crecer en nosotros. Así que les invito a hacer esta tarea luego de la clase, que la puedan tener un tiempito y que la puedan estar haciendo. Cuando escribimos, a mí me sucede que cuando escribimos podemos enfocar mejor, podemos definir mejor, podemos direccionar mejor hacia dónde estamos o qué nos está pidiendo Dios que hagamos. Por eso es importante por ahí el escribir, queda como plasmado. Otro punto, el líder cree que puede suplir la necesidad. Hasta acá Nehemías venía sintiendo, esa necesidad se venía pegando y no había forma de sacarse esa mochila, por decirlo de alguna forma. Y acá él dice, bueno, yo creo que puedo llegar a hacer algo al respecto. Puedo suplir esa necesidad. Ese pensamiento de que quizás Dios me está llamando para hacer eso comienza en nuestra mente. Comienza ahí. Empezamos a pensar de que a ver qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, seré yo, no seré yo. Busco ayuda, le pido a alguien más. Comienza todo esto. Comenzamos a dar esos pasitos a ver qué hago. Y para eso se requiere obediencia. Requiere actuar en fe, decir yo creo que sí, puedo hacer algo, puedo conseguir ayuda, puedo ver la forma de saciar esa necesidad. Reconoce el poder de Dios, muy importante. Es ahí el momento donde tenemos que decir, quizás no importa que no tenga el don, la habilidad o la sabiduría necesaria para hacerlo, pero sé que el poder viene de Dios. Sé que Él me va a guiar. Y valida tu compromiso con Dios y la gente. No se trata de hacerlo a media. Si yo voy a asumir la visión, si voy a asumir que hay una necesidad y que esa necesidad está ahí y que voy a hacer algo, hay un compromiso, lo tengo que hacer. No puedo decir sí, voy a hacerlo y pasa 2 días y bueno, mejor ya no lo hago. Es un compromiso con Dios primeramente, pero también con la gente. Si Nehemías decía, bueno, algo voy a hacer, lo tenía que cumplir porque está haciendo un compromiso ante Dios y ante sus hermanos. Y eso requiere obediencia de nuestra parte. Acción inicial para suplir la necesidad. El primer paso. Puedo hacer esto. La primera idea que se nos viene. Podía consultar sobre este tema a tal persona para que me ayude. Comenzamos a hablar de esa visión, de esa necesidad, de eso que queremos hacer. Comenzamos a hablar para que esa necesidad comience a ser suplida. Ya no solo se queda en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, sino que ahora lo empezamos a hablar. Lanza la visión. Primer paso, lanza la visión, cuenta sobre ello. Coméntale a tus hermanos, a tu pastor. Me parece que hay esta necesidad, estoy sintiendo esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo me puedes ayudar? Toma pasos de fe que involucren riesgo. Este involucra riesgo puede ser tanto en lo personal como en distintos ámbitos. A veces vamos a tener que dejar cosas, vamos a tener que atrevernos a hacer cosas, sabiendo que está guiado por Dios. No nos vamos a poder quedar sentaditos en nuestra área de confort. Involucra riesgo, involucra ir más allá de lo que estoy acostumbrado a hacer, más allá de lo que ya es seguro que sé hacer. Se mueve del escenario privado al público, como decíamos hoy. Al lanzar la visión, eso comienza a hablarse, a decirse, a involucrar a otras personas. Se mueve hacia el cumplimiento de su destino. Comienzo a caminar para que esa visión, esa fotografía del futuro, se haga una realidad. Que no solo se quede en una fotografía, en una imagen, sino que se vuelva una realidad.
Conclusión de esta primera parte. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión? ¿A qué Dios te está llamando? Si puedes contestar esta pregunta, entonces tu vida está por cambiar para siempre. Si nosotros podemos contestar esta pregunta, entonces nuestra vida va a cambiar para siempre porque comenzamos ese llamado que el Señor nos está haciendo. Aquí quiero dejar esta primera parte y quiero preguntarles, ¿alguien puede contestar esta pregunta? ¿O por ahí la están empezando a contestar? Eh, bueno, nosotros por ahí estamos en esa parte de estar empezando a encontrar la respuesta para, para esa pregunta. Es una pregunta que durante mucho tiempo a mí personalmente me tuvo sin respuesta y no podía encontrar. A mí una vez una persona me preguntó, ¿para qué estás? Y yo no sabía responder eso. Y buscaba y buscaba y pensaba, ¿para qué estoy? ¿Qué es lo en qué soy bueno para hacer la obra de Dios, para servir a Dios? Y bueno, ahora nosotros estamos pasando por un proceso. Primero tuvimos que pasar por el proceso de la fe, de creerle a Dios, no solamente de creer en Dios, sino creerle a Dios y dar el paso. Y ahora estamos pasando por un proceso vamos a decir así, de enseñanza, estamos aprendiendo cosas, pasamos en nuestro día a día cosas que nos van enseñando poco a poco. Y bueno, estamos entendiendo de a poquito cuál es nuestro propósito y qué Dios puede eh, esperar de nosotros o que nos puede dar. Y bueno, el vivir por fe es lo y hacer cosas por fe es lo que te lleva a entender, me parece a mí, es ver el reino de Dios más cerca, ver el reino de Dios en nuestras vidas, es el resultado de actuar por fe, no solamente de decir que tenemos fe, sino de hacer cosas por fe. Exactamente, creo que es muy importante. Es como decíamos hoy, ¿no? Nuestra visión puede ser grande, puede ser chiquita, depende cómo nosotros la limitamos. Y mucho va a tener que ver el tamaño de nuestra fe. ¿Cuánto le creo a Dios que Él me puede usar para eso? Si yo realmente estoy convencida de que Dios me puede usar en eso o puedo hacer algo útil en sus manos, entonces esa fe va a estar ahí ferviente y me va a impulsar a hacerlo. Creo que es muy importante que alimentemos mucho nuestra fe, porque es necesaria para llevar adelante este propósito. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, si no es así, voy a compartir la segunda parte. Mm, Esta no es. Son muy parecidas a las diapositivas. Mm, Bueno, hasta ahora veíamos sobre cómo iba naciendo ese llamado, esa visión en nuestra vida. Cómo esa necesidad que comenzamos a ver, la comenzamos a sentir, se apegó a nosotros y ese ¿qué puedo hacer? Comenzó a florecer en nosotros. Comenzamos a dar los primeros pasos de anunciar esa visión, de decir,
me ayudas con esto, de buscar ayuda, de buscar consejos. Y ahora comienza la implementación de la visión, el hacer algo realmente, el ir a dar ese paso seguro y comenzar a actuar. Y la implementación de la visión tiene que verse con ese movimiento de visión, que va del planeamiento, de planear qué hacer, a movilización, a comenzar a moverse y a la acción, a hacerlo, a concretarlo, a llevarlo a cabo. Comienza, acuérdense, planeamiento, movilización y acción. Si yo solo planeo algo y me quedo con ese planeo y nunca voy a moverme y nunca voy a la acción, va a quedar ahí nomás. Va a quedar en algo que pensé, en algo que escribí, pero no lo llevé a cabo. Por eso es tan importante este movimiento, que comience a moverse, que comience una acción, que no se quede solo en planear, sino que vaya más allá. Y vamos a estar viendo 7 principios para implementar la visión. Vamos a seguir hablando un poco de Nehemías, un poco de cómo fue Nehemías implementando esta visión, cómo fue planeando, cómo fue llevándolo a cabo, eso que planeó. Vamos a ver un poco eso en esta parte. Pasión por la visión, el primer paso. Nehemías capítulo 2, verso 1 al 2 dice: Un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿Por qué estás tan triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Yo sentí mucho miedo. ¡Wow! Algo pasó con Emí, habrá dicho el rey. Siempre alegre, siempre me viene a servir bien, bien animado el vino y hoy está triste. En esa tristeza en el rostro de Nehemías se veía que algo lo conmovió, que algo en él cambió, que algo le estaba pasando. Y tiene que ver con la pasión. A veces la pasión despierta en nosotros un rostro alegre, animado, gozoso, pero a veces también se, se transmite por este rostro triste, como le pasaba a Nehemías. Él sentía que algo tenía que hacer con eso que él se había enterado que estaba pasando con su pueblo, con esa necesidad que él estaba sintiendo, eso que se apegó a él. Y con su rostro ya transmitió que algo le pasaba. Sintió miedo, dice. Obviamente, imagínense, el copero del rey, en vez de servirle alegre el vino, le sirvió con un rostro triste. Podía haber sido condenado, llevado preso, tantas cosas que pasaban en aquel tiempo. Si al rey no le agradaba algo, hasta la muerte le podía haber pasado. Pero miren lo que hizo Nehemías. Sin pasión no se moviliza la gente. Si Nehemías no estaba conmovido, si Nehemías no le interesó lo que le habían dicho, su rostro no iba a estar de esta forma y no iba a poder movilizar a nadie. Y es tan grande Dios cuando realmente Él es el que nos llama, que el primero que se dio cuenta que algo le pasaba a Nehemías fue el rey. El que tenía el mayor poder ahí en esa sociedad, el poder económico, de administración, lo tenía el rey. Y él fue el primero que se dio cuenta que algo pasaba. Y yo creo que fue parte de Dios, que el rey se dé cuenta de esto. Porque era el que en ese momento más podía ayudarle, ya sea económicamente o de distintas formas, a Nehemías para que esa visión se concrete. ¿Cómo cultivar, recargar y aumentar la pasión? Como sabemos, muchas veces la pasión se puede ir menguando en nosotros. Si yo solo me quedo en saber que hay esta necesidad, en que Dios me está llamando para eso, y no me comienzo a mover, esa pasión se va a ir apagando. Dios va a buscar a otro que lo haga si nosotros comenzamos a decirle no lo voy a hacer. Él va a buscar a otro para que se haga eso. Por eso es importante que cultivemos esa pasión. Así como al auto, hay que ponerle
la nafta o el gasoil o el combustible todo el tiempo para que funcione, nosotros con la pasión también tenemos que hacer lo mismo. Hay que recargar esa pasión. Es pasión. A menudo viene viene cuando una persona se encuentra con Dios, tiene esa relación con Dios. Cuando yo voy a Dios, lo busco, alimento mi relación con Dios, la pasión va a ser alimentada. Cuando mi relación con Dios es cercana, es profunda, mi pasión va a ser alimentada. Viene de nuestros momentos quietos con Dios, de la intimidad, y es contagiosa. Esa pasión va a ser contagiosa, va a conmover a otros. Y esos otros también me van a ayudar, me van a animar. Cuando quizás a mí se me esté apagando la pasión, ese otro al cual yo contagié esa pasión me va a servir de ánimo, de aliento. Viene por reavivar la visión, tener presente ese llamado. Dios quiere que haga esto, reavivar, traer la mente todo el tiempo, no dejarla olvidada. Aumenta con rendición continua. Rendición. Continuamente tengo que ir a los pies del Señor y decirle, sé que yo no puedo solo. Sé que necesito de ti, Señor, para lograr lo que me estás pidiendo. Rendición. Decirle al Señor, yo no puedo con mi fuerza, con mis habilidades, necesito de tu poder. Reconocer que Él es el que ejecuta este instrumento. Nosotros somos esos instrumentos en la mano de Dios. Él es el que lo ejecuta, el que lo mueve. Es nuestro Dios. No hay nada más poderoso que cuando el pueblo de Dios, guiado por un líder lleno del Espíritu, se une, se une a una pasión que torna en realidad milagrosa sus visiones y sueños. No hay nada más poderoso, como decíamos hoy, que el pueblo tenga dirección, que el líder sepa hacia dónde guiar el pueblo, hacia dónde guiar el ministerio. Pero para eso el líder necesita estar lleno del Espíritu de Dios, necesita tener esa comunión con Dios. Proclamación de la visión. Veamos qué hizo Nehemías cuando, volviendo al texto, qué hizo Nehemías cuando el rey le preguntó todo esto y que él sintió miedo y qué pasó después. Y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste? Si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego, ¿cómo no he de estar triste si está pasando esto? Él tenía clarito cuál era la necesidad de su pueblo. Tenía clarito cuál era esa necesidad que se pegó a él y se lo dice al rey. El pueblo está pasando por esto. ¿Cómo no me voy a conmover? ¿Cómo no voy a estar triste? Si mis hermanos están atravesando esto. Miren lo que responde el rey. ¿Qué quieres que haga? Replicó el rey. ¿Qué quieres que haga? Encomendándome al Dios del cielo le respondí. Si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Tomó un coraje inmenso y ese coraje viene de Dios cuando nos dejamos usar por él. El rey le dijo, ¿qué quieres que haga? Y Nehemías ya tenía planeado que si en algún momento se daba esta situación, él sabía qué tenía que hacer, que se iba a tener que ir hasta Jerusalén, hasta Judá, y comenzar a edificar. Sabía que le iba a tener que pedir permiso al rey, que no podía escaparse e irse nada más, que necesitaba esa autorización del rey para salir de su trabajo e irse a hacer esto. Y se anima y le dice al rey. Pero ¿qué hizo Nehemías al inicio, antes de pedirle al rey esto? Se encomienda a Dios. Se encomienda a Dios. No se deja mover por sí solo. No se manda a él solo, sino que se encomienda a Dios. Dios prepara estas situaciones para que esa visión sea alcanzada.
pero nosotros tenemos que estar rendidos a Él, encomendados a Él, entender bien que somos esos instrumentos en sus manos. Veamos qué es lo que sigue. Dos elementos claves. Nehemías, vamos a ver qué pasa, reitera la necesidad. ¿Se acuerdan que en el texto él dice, mi pueblo está pasando por esto? ¿Cómo no he de sentirme triste? Proclama la visión, tengo que ir a reconstruir, tengo que ir a hacer algo, a ayudarlos y presenta el plan. Nehemías ya sabía que lo que tenía que hacer, entendía bien y ahora presenta el plan. Aprovechó esa situación donde el rey le dijo qué quieres que haga y presenta su plan. Veamos lo que le dice. Nehemías capítulo 2 del 6 al 8 dice, le dice el rey a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuso un plazo, el rey aceptó enviarme. Imagínense esto. Para el rey no habrá sido fácil decirle a Nehemías, ¿sabe qué? Anda, hacelo. Él era el copero, era el que probaba el vino para ver si no estaba envenenado. ¿Dónde iba a conseguir a alguien de tanta confianza? Pero yo creo que el rey realmente permitió porque estaba guiado por Dios, porque Dios estaba guiando esa situación, pero también porque lo vio a Nehemías convencido de lo que iba a ir a hacer. Lo vio convencido. Nos tienen que ver convencido de ese llamado a nosotros. Si nosotros estamos dudando del llamado de Dios, difícilmente vamos a contagiar a otros para que nos ayuden. Si no nos ven ni a nosotros seguros de lo que vamos a hacer, ¿cómo vamos a pretender que otros nos ayuden? Imagínense, Nehemías ya tenía bien planeado lo que iba a hacer, porque incluso le pudo responder cuántos días, qué plazo, cuánto tiempo iba a tardar en volver. Más o menos Nehemías ya había sacado el cálculo en su planeamiento de cuánto tiempo le iba a llevar reconstruir las murallas. Todo lo planeó, desde el tiempo, y miren ahora lo que sigue diciendo el verso 7. Entonces añadí, si su majestad le parece bien, le ruego que me envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Nehemías ya había planeado el tiempo que iba a tardar mientras toda esa necesidad iba creciendo en él, todos esos primeros pasos iban apareciendo, él ya estaba planeando todo esto. ¿Cuánto tiempo iba a tardar? Ya sabía que iba a necesitar cartas para poder llegar libremente hasta su destino, hasta Judá. Y sabía que el rey le podía dar esas cartas, lo tenía planeado pedirle en algún momento al rey esto. Y el 8. Y por favor, ordena a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Ya sabía qué material iba a necesitar para reconstruir la muralla. Y aprovechó esa situación para pedirle al rey que le dé la madera necesaria para reconstruir la puerta de la ciudad, la muralla de la ciudad y la casa donde él iba a tener que vivir. Imagínense todo el plan, todo el proyecto, podríamos decir, que armó Nehemías para que esa visión sea alcanzada. Necesitamos armar un plan. Necesitamos saber qué hago primero, qué hago después, qué sigue, qué voy a necesitar, cuánto tiempo voy a demorar. Necesito planear qué hacer para que esa visión se concrete. Y mover ese plan, comenzar a mover. Nehemías no solo dejó planeado lo que iba a hacer, sino que comenzó a buscar la forma de conseguir todo esto. Se comenzó a mover. Como líder proactivo, Nehemías había estado desarrollando un plan. Él ideó metas guiadas por el espíritu, específicas, alcanzables, realistas y con fecha a cumplirse.
Estos son las metas. Esos pasitos que tengo que dar para ir alcanzando la visión. Eso es una meta. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? La meta que hizo Nehemías, lo que él ideó, era guiado por el Espíritu, pero eran específicas. Voy a tardar este tiempo, voy a necesitar estas cartas, voy a necesitar de esta madera. Específicas. Esto. Alcanzables. No le pedía que le regale el reino, porque era algo inalcanzable. Le pidió madera. Era algo alcanzable. Sabía que estaba al alcance del rey darle eso. Era realista en lo que pedía. Y con fecha. Voy a tardar este plazo. Y luego voy a volver a servirlos. Con una fecha a cumplir. Cuando no ponemos fecha en nuestro planeamiento, y van a pasar los meses, y lamentablemente muchas veces no se va a terminar de cumplir, porque no hay un plazo. Por eso es tan importante que cuando planeemos, cuando proyectemos, pongamos fechas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a hacer? Porque eso nos ayuda nos motiva a hacerlo. Sabemos que para tal fecha lo tenemos que tener listo. Entonces, es un motivo, es ese impulso que nos hace decir, bueno, tengo que organizarme de tal forma para que para esa fecha esté cumplido. Confirmación de la visión. Ahora llega este punto importante. Comenzamos a movernos, comenzamos a planear, pero necesitamos que alguien nos confirme que realmente esa visión viene de Dios y que no es una idea locada nuestra, sino que realmente viene de Dios. Nehemías 2, del 8 al 9. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Una confirmación. Acceden a ayudarnos. Acceden a ayudarnos porque Dios está actuando a mi favor. Es una forma de confirmar que realmente esa visión viene de Dios. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Se va dando todo. Vamos planeando, vamos pidiendo, se va dando. Es una forma de ir confirmando la visión. No siempre nos va a dar a nosotros como le pasó a Nehemías, pero sí es una forma de ir confirmando que realmente viene de Dios cuando tenemos apoyo de un cierto número de hermanos, cuando tenemos apoyo del ministerio. Dios confirmará la visión a través de aquellos en autoridad en tu vida. Presten atención a esto. Aquellos en autoridad. En este caso, el rey era la mayor autoridad que tenía Nehemías en su vida. Y él lo apoyó. Hoy, quizás la mayor autoridad a nuestro alrededor es nuestro pastor, o el sobrevedor, o el líder del ministerio. Quizás nosotros somos colaboradores en un ministerio y hay un líder. Por ejemplo, en las escuelitas está la directora, o en el ministerio de evangelismo a veces hay un líder. Cuando tenemos el apoyo de ese líder, cuando el líder lo piensa y nos dice, sí, me parece que es correcta tu idea, tu visión, es acertada. Cuando tenemos ese apoyo, vamos a comenzar a movernos. Es una forma de confirmar los recursos, comienza a haber provisiones. En este caso, él obtuvo la madera, obtuvo las cartas, comenzaron a surgir esos recursos. Es porque es una confirmación de Dios de que vamos por que esa visión es correcta, que no es solo una idea nuestra. En el caso de Nehemías, las puertas abiertas, hubo permiso, bendiciones, pudo ir, pudo hacer. Tenemos que ver la forma de que nos confirmen que realmente esa visión es de Dios, viene de Dios. A mí lo que más me ayuda es buscar a esa persona de autoridad, preguntarle al pastor, ¿le parece bien esto esta necesidad que estoy sintiendo? ¿Hacer esto? ¿Le parece bien a usted?
Sabemos que nuestros líderes, esa persona que está en autoridad sobre nosotros, es guiada por Dios. Dios la eligió para que esté en ese lugar, entonces nos va a poder orientar, nos va a poder decir si sí, si no, si es ahora el tiempo. Tenemos que confiar que esa persona que está ahí es porque Dios la puso ahí. Hubo protección, Nehemías fue protegido, hasta los soldados lo acompañaron, lo escoltaron, dice la palabra. Son formas de confirmar la visión. Esto es muy importante. En todo llamado, en todo, en todo lo que hagamos, siempre va a haber oposición a la visión. Nunca vamos a poder decir que todos los hermanos están de acuerdo con lo que Dios nos está llamando a hacer. La oposición es real. En la vida de Nehemías fue real, en nuestra vida es real. No todos van a estar de acuerdo de que lideres tal ministerio, que hagas tal cosa, que encamines tal tarea. Va a haber oposición. Tenemos que ver de quién viene esa oposición. Veamos lo que le pasó a Nehemías en el verso 10 del 2. Dice, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. No les gustó la idea de que Nehemías fue a ayudarlos. Hubo una oposición, se disgustaron, no querían que él esté ahí para ayudarlos. Y a veces nos va a pasar en nuestros ministerios que hay hermanos que no les gusta lo que hacemos o cómo lo hacemos o están en desacuerdo. Es importante que nosotros escuchemos las críticas, pero también es importante que las analicemos a la luz de la palabra. ¿Lo que estoy haciendo es conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué dice el pastor de mi congregación con lo que estoy haciendo? ¿Qué dice el cuerpo pastoral? ¿Tengo su aval? ¿Tengo su apoyo? Son cosas que tenemos que analizar. ¿De quién viene esa oposición? ¿Cómo es la vida espiritual de esos que se están oponiendo? Son puntos para analizar. 6. Evaluación del plan. Volviendo un poquito a esto, a la oposición, tenemos que entender que como líderes no todo es color de rosa. No todo se va a dar así o todo va a ser fácil o sencillo, sino que vamos a tener que enfrentar cosas difíciles en el liderazgo. Momentos cruciales, momentos difíciles, así como va a haber otros momentos hermosos y felices, va a haber momentos difíciles que nos va a tocar enfrentar, como es el momento de la oposición. Va a haber tiempos difíciles, pero tenemos que aferrarnos aún más a Dios. Nuestra fe tiene que estar aún más viva en esos momentos difíciles. Tenemos que estar realmente convencidos del llamado que Dios nos está haciendo, porque es eso lo que nos va a impulsar a seguir adelante. Porque imagínense Nehemías cuando él tuvo que enfrentar al rey, tuvo que pedirle al rey un montón de cosas y ahora llega al lugar y estos se oponen, se disgustan que él esté ahí, cuando él vino a hacer algo bueno. Nehemías podría haber dicho, bueno, ¿saben qué? Háganlo ustedes, yo me doy vuelta y me voy. Pero no dijo esto Nehemías, él siguió firme en su llamado. Hoy muchas veces nos va a tocar pasar por esta situación y podemos decir, ¿sabe qué? Me voy, hacelo vos, hacelo a tu forma. Y si hacemos eso es porque no estamos convencidos de que Dios nos está llamando para esto. Ahora, si seguimos adelante, si seguimos motivando a otros, si seguimos impulsando, si seguimos buscando la forma de llevar adelante esa visión, Dios va a seguir fortaleciendo, nos va a seguir ayudando. Vamos a poder alcanzar cada meta que nos propongamos. Ahora sí, el 6. Evaluación del plan. Miren lo que hizo Nehemías cuando llegó al lugar. Dice, el verso 11 al 16. Así que vine a Jerusalén y salí de noche acompañado de algunos hombres. A ninguno de ellos le conté aún lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Salió a la noche acompañado por algunos hombres, comenzó a recorrer la ciudad, a ver lo que estaba pasando.
Dice, esa noche salí, inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Inspeccionó, comenzó a mirar lo que sucedía. Subí por el arroyo, finalmente regresé y entré. Evaluó. Se puso a mirar si lo que él había proyectado iba a ser factible, no iba a ser factible o qué más tenía que agregar. Evaluó el plan. Nosotros como líder tenemos que evaluar y reevaluar y ver si lo que estamos haciendo realmente es factible o no. Si la meta que propuse, el paso que propuse dar, sirvió o no sirvió, fue bueno o no, no lo fue, o qué más puedo agregar, qué más podemos hacer, qué puedo cambiar. Necesitamos todo el tiempo estar evaluando cómo va avanzando ese transitar hasta concretar la visión. Y movilizar a la gente, la movilización de la gente. Nehemías no solo se quedó en decir, bueno, yo voy a hacer todo, yo me voy a poner a trabajar y lo voy a hacer, sino que movió a las personas a que lo ayuden. Miren lo que dice, Nehemías 17 al 18. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Ustedes están viendo lo que está pasando, le dijo Nehemías. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. No dijo Nehemías, yo vi esto y bueno, lo voy a hacer, sino que los involucra, le dice, reconstruyamos, vayamos juntos a hacerlo, ayudémonos. Todos vimos la desgracia que está pasando en Jerusalén, vayamos juntos, hagámoslo. Ya nadie se burle de nosotros. Esto es muy interesante, Nehemías ni siquiera estaba viviendo en el pueblo. Él estaba viviendo en el palacio, era el copero del rey, pero dice que nadie se burla de nosotros. Era tanto la necesidad que él sentía, era tanto esa necesidad que lo conmovió, que él sentía suya la burla. Estaban sintiendo sus hermanos. Era como si se estaban burlando de él mismo. Reconstruyamos, hagámoslo juntos. ¿Recuerdan el ejemplo que le di hace unas clases? Que hay líderes que pueden ser como esa regadera que están llenas de agua, pero que no regan, que se quedan, se guardan toda esa agua para ellos, no regan a las flores que están alrededor. O podemos ser los líderes con una regadera llena de agua que comienza a regar a las flores y esas flores comienzan a crecer, se ven lindas, porque lo hacen juntos, porque impulsan a otros. Esos son los líderes que Dios espera que seamos, líderes que movilicen a la iglesia, que lleva a que cada parte de ese cuerpo llamado iglesia realice su función. A eso somos llamados. Reconstruyamos, hagámoslo juntos. Lanzar la visión y establecer metas no es suficiente. Los líderes deben motivar y movilizar a la gente, motivarlos. Ustedes vieron lo que está sucediendo. Vayamos y hagamos algo al respecto. Motivar y movilizar a la gente. No sirve solo lanzar la visión y establecer las metas y decir, bueno, háganlo. Yo me quedo mirando de acá. No sirve eso. No sirven líderes así. Necesitamos motivar. Necesitamos ir y hacerlo juntos. Impulsar. Este autor nos dice, no hay un motor más poderoso moviendo una organización hacia la excelencia y el éxito a largo plazo que una atractiva, valedera y alcanzable visión del futuro, compartida ampliamente. Una alcanzable visión del futuro. No hay nada más poderoso que saber a qué Dios nos está llamando. No hay nada más poderoso que decir, Dios me está diciendo que tenemos que hacer esto. Ustedes están viendo la necesidad que hay. Vayamos, hagamos algo al respecto. A eso nos llama el Señor. Este otro autor nos dice, Joel nos dice, visión sin acción es meramente un sueño. Si yo veo esa imagen del futuro y me quedo solo en eso, es solo un sueño. Ahora, acción sin visión es solo un pasatiempo. Si yo solo hago cosas, pero no tengo idea cuál es el propósito de hacer todo eso, entonces solo un pasatiempo.
pero visión con acción puede cambiar el mundo. Cuando yo sé hacia dónde tenemos que ir, cuando Dios me muestra cuál es ese camino que tenemos que seguir y va acompañado de las metas, hago esto, después esto, hay una acción, entonces realmente vamos a alcanzar eso. Vamos a poder cambiar el mundo, vamos a poder marcar la diferencia. Esto que hizo Nehemías no solo habrá impactado, como dije hoy, no solo impacta esta generación, sino que va a impactar a la generación venideras, las que siguen, van a ser impactadas. Todo el pueblo fue bendecido por lo que se estaba haciendo, por esta reconstrucción. Bueno, creo que, a ver, ¿cuánto nos queda? No, ya, vamos a terminar con esto. Pasos en la implementación de la visión. Vamos a recordar lo que fuimos hablando, todo lo que hizo Nehemías. Hubo una pasión por la visión, se encendió esa llama, fue lo primero, proclamación de la visión, no me la guardé para mí, comencé a hablar de esto, comencé a contagiar a otros, presentación del plan, se proyectó qué vamos a hacer primero, qué necesitamos, cuánto tiempo va a durar, confirmación del plan, busqué, vi, analicé si hay alguien que me está confirmando, si el pastor está de acuerdo, si él busqué esa persona de autoridad para que me ayude, para que me confirme que esto viene de Dios. Hubo oposición al plan, como dijimos siempre, va a haber momentos lindos, momentos difíciles, va a haber oposición, no todos van a estar de acuerdo. Evaluación del plan, todo el tiempo se da la evaluación, no solo al inicio, sino que constantemente tenemos que evaluar si las metas que planteamos fueron alcanzables, si fueron factibles, qué más puedo hacer, si hay que modificar algo. Movilización del pueblo. Todos somos partes del llamado. El llamado no es solo mío, sino que tengo que contagiar a otros, impulsar a otros, llevar a otros que también desarrollen sus dones. Tiene que haber una movilización del pueblo. Vamos, reconstruyamos las murallas, dijo Nehemías. No dijo voy y lo voy a hacer, sino que vamos. Eso es movilizar al pueblo. Conclusión, Nehemías 6, 14, 15, perdón. Fue terminado. La obra fue terminada. Pues el muro, el, perdón, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Wow, en 52 días hicieron todo esto. Rompieron el récord, lo pudieron lograr, fue hecho. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios, no por nuestras fuerzas ni nada de eso, sino porque por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No solo el pueblo reconoció que Dios es poderoso y que nos puede usar, sino que los que estaban alrededor también fueron impactados por el obrar de Dios. Nosotros podemos llevar adelante la visión. Nosotros podemos ser usados como instrumento en las manos de Dios. Pero necesitamos estar seguros del llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno. Y con esto terminamos la clase de hoy. Tenemos 2 minutitos, tenemos unos minutitos. Si alguien quiere compartir algo, si alguien quiere decir lo que sintió en esta clase o simplemente compartir algo, lo puede hacer. ¿Les parece importante la visión? ¿Entender hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué espera Dios? Gracias, gracias, Olivera. Sí, la verdad que es muy importante que sepamos dónde Dios me quiere usar, a qué Dios me está llamando, cuál es esa necesidad que por ahí me está conmoviendo y que no la puedo quitar de mi mente ni de mi corazón, que oro a Dios por eso y sigue estando ahí, que podamos ir analizando todo eso. Yo le voy a pasar un PowerPoint más hoy, le voy a pedir a Aran que suba a la plataforma. Es un test para saber si descubrí cuál es la visión o si estoy en ese camino o cuánto sé de mi visión. Y está bueno que lo hagan. No digo que este test va a funcionar así, pero por ahí nos ayuda
a ver si estamos en el camino correcto hacia esa visión o no. Así que bueno, vamos a subir ese test y el que lo quiera hacer no va a ir nota, así que es libre, el que lo quiera hacer le va a ayudar. A mí me ayudó bastante a saber si realmente entiendo la visión de Dios para mi vida o no. Así que bueno, se los voy a dejar ahí. Bueno, nos vemos el jueves, si Dios mediante. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones, gracias, Vicky.